sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Hermosa mañana, porque este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Nuevamente agradecido con el Señor por el privilegio que Él nos da de poder llegar a sus vidas para poder transmitir el mensaje que Dios tiene preparado para su iglesia y para todos aquellos que quieran venir a las plantas de nuestro Señor Jesucristo, ya que el plan de Dios sigue abierto. Y yo quiero invitarles que vayamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo número 1, como podemos ver, va a ser un libro profético. En Isaías, capítulo número 1, gloria a Dios, versículo número 2 en adelante. Isaías capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice así la palabra de Dios: oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oremos a Dios. Padre, te doy gracias nuevamente por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra en medio de los tiempos, Señor, pero tu palabra siempre es bien recibida en nuestros corazones, y mi petición es que esta palabra que vaya a salir de mi boca pueda ser palabra tuya, Señor, palabra que pueda dar gracia a los oyentes, como dice tu palabra, ya que tú le has dado el discernimiento a la iglesia para que ellos puedan desmenuzar tu palabra y poder ser nutridos a través de ella y así ser fortalecidos y establecidos, Señor, en tu palabra. Los bendigo y bendigo a todas aquellas personas que por este medio ellos estarán escuchando este mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, el tema que Dios me ha dado para estos tiempos es el siguiente, y es valorizando la gran oportunidad. Valorizando la gran oportunidad. Y si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, como dicen por ahí, con la cabeza, y nos ponemos a pensar cuántas cosas no le hemos dado el valor, hablando de ciertas posesiones materiales, pero el foco ahora es que nosotros podamos valorizar a las oportunidades. Por ahí dice, aprovecha la oportunidad, porque la oportunidad nada más puede venir una sola vez. Pero ahora nos referimos a que nosotros podamos valorizar la oportunidad que Dios nos está dando a toda la raza humana. No solamente me enfoco a la iglesia, sino, como dice el Señor Jesucristo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Cuando yo escucho esta palabra, oíd cielos y escucha tierra, porque habla el Señor. Yo estoy bien convencido que Dios habla momento a momento. Y recuerdo cuando Dios le habló al primer hombre de la tierra, a Adán. En el capítulo número 3 del libro del Génesis, versículo número 9, vemos cómo dice la palabra de Dios: mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
Es una pregunta muy profunda. Sabemos que Dios es omnisciente, es decir, que Él todo lo conoce, pero Él quiere escuchar también nuestro corazón. Y esa pregunta que Dios hace, ¿dónde estás tú? Ahora yo lo convierto a esta pregunta en los días de hoy. No es tanto dónde estás tú, sino cómo estás tú. Es decir, ¿cómo te encuentras tú delante de tu Dios? Y dice la Biblia que este hombre, Adán, contestó y dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Yo creo que Dios sigue hablando. A mí me ha tocado escuchar personas cuando les comparto el evangelio y me dicen, pero yo qué culpa tengo acerca de que yo esté sufriendo por estas cosas, por el pecado que cometió Adán. Y yo lo que alcanzo a discernir en esas personas es que no quieren oír la voz de Dios, porque si vemos la característica que tuvo aquí Adán, es que Adán pudo oír la voz de Dios. Hoy en estos días hay muchos oídos que están tapados. Hay muchos oídos que no quieren oír la voz, porque sabemos que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios puede derramar un juicio sobre la humanidad porque Él sabe lo que hace. No es vengativo, sino al contrario. Sabemos que Dios es el Dios de la misericordia y el Dios de toda consolación, pero Él trata de llamar la atención de cada uno de nosotros. Entonces, esto quiere decir que Adán oyó la voz de Dios. No sé si tú sigues escuchando la voz de Dios o has perdido la sensibilidad de esa voz apacible, de esa voz suavecita. Y a veces tú crees que es tu mente, pero no, es la voz de Dios. Y esas personas que dicen, yo qué culpa tengo del pecado que cometió a Adán. Bueno, si estuviera aquí Adán, yo creo que él nos diría, bueno, yo pequé una vez, pero tú. Y es una cuestión que nos hace pensar. Por eso la pregunta es, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás en este tiempo? En aquel tiempo era el huerto, ahora es en nuestro caminar. Y vemos cómo a veces uno se ocupa en ciertas cosas y uno a veces se afana, se preocupa en lugar de ocuparse en las cosas de Dios. Se está afanando en otras cosas. Pero Dios quiere llamar la atención de cada uno de nosotros. Y vemos cómo dice la Biblia que habló, que Dios le habló a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Ahora la pregunta es, ¿cómo estás tú? Es decir, ¿cómo te encuentras tú hoy delante de Dios? ¿Cómo me encuentro yo hoy delante de Dios? Si hoy viniera el Señor Jesucristo, ¿qué cuenta le daríamos? ¿Qué cuenta le daríamos? ¿O reconoceríamos realmente, así como Adán pudo reconoceríamos nosotros, tuviéramos ese valor de poder reconocer nuestra condición delante de Dios? Por eso le he puesto este tema, valorizando la gran oportunidad. No la última oportunidad, pero sí una gran oportunidad que Dios nos da. Y vemos nosotros cómo Dios ha hablado, habla y hablará, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, lo dice la Biblia a los hebreos. Pero Él ha hablado en muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 1, a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ya no ha hablado tanto por el Hijo, porque el Señor Jesús ya vino, cumplió su ministerio, pero ahora Él tiene otra forma de hablar y Él habla por medio de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Entonces dice aquí la Biblia: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Esto a mí me recuerda en el libro del Génesis, cuando Dios le habla a Jesurún, es decir, a Jacob, y le dice: tú, Jesurún, que comiste miel, leche, engordaste y diste coces, diste patadas. Y nosotros no debemos de ser así, no debemos de ser malagradecidos, sino agradecidos. Agradecidos con el Señor, porque vemos que aquí el pueblo, esta nación pecadora, se rebeló, ¿sí? Porque dejaron de conocer a Dios. Llevaban una vida pecaminosa, dejaron de conocer. Cuando hablamos de conocer es que dejaron de relacionarse con Dios. Se empezaron en ocuparse en otras cosas, en lugar de relacionarse con el Padre. Porque el versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces a veces nos relacionamos con la palabra, pero nos descuidamos con el Dios de la palabra. Esto a mí me hace recordar cuando el fundador de los centros de fe cayó enfermo, y él testificó, yo lo escuché de su propia boca, que cuando él estuvo en cama, le decía a Dios: solamente así, Daniel, así me puedes prestar atención. ¿Por qué? Porque a veces nos ocupamos tanto, hablando a pastores, en la obra del Señor, pero nos descuidamos del Señor de la obra. Entonces Dios lo que anhela es que nosotros estemos con Él, estemos aprovechando esa oportunidad que Dios nos está dando. Entonces vemos cómo Él habla de diferentes maneras. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios habló por sacerdotes, hablando de Aarón, que es el único sacerdote que Dios ha ordenado. Habló por profetas como Moisés, y habló por los jueces después, 16 jueces que tuvo Israel: Ahod, Otoniel, Samgar, Débora, Barak, Sansón, Abdón y Samuel y otros. Pero también tuvo 16 profetas, que viene siendo lo que son lo que le conocemos como los profetas mayores y los profetas menores. Daniel, ¿verdad? Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías. Y vemos cómo Dios siempre de una, de otra y de otra manera, Dios nos está hablando. Ahora por este medio, por estas plataformas, Dios pone los medios, pero para que nosotros estemos con Él, que no tengamos un corazón dividido. Vemos cómo Dios a Moisés lo motiva para que esté instruyendo al pueblo. Y los quiero llevar aquí a Deuteronomio 6:6, dice la Biblia: y estas palabras que yo te mando hoy, mira cómo dice, aquí yo subrayé las palabras claves, dice: estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí yo veo estas palabras, las frases claves, cómo Dios te habla también de una manera, de otra manera. Por ejemplo, cuando dice: las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos
También hay otra frase donde dice, a los hijos de tus hijos las hablarás. ¿Cuándo? Cuando estés en tu casa. Las atarás. ¿Dónde? En tu mano. Las escribirás. ¿Dónde? En las puertas y en los postes. Pero dice, estarán en tu corazón. Estarán en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios quiere esa palabra encarnada, quiere Dios que esté en nuestro corazón. Como lo dice en Lucas 6:45e, donde dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el Proverbio 4, versículo 23, dice la palabra de Dios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Yo quiero llevarlos ahora a Deuteronomio, porque a veces, por ejemplo, en estos tiempos me ha tocado escuchar mucha la palabra o la cuestión, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿O por qué Dios es así? Si Dios es amor, ¿por qué se llevó a mi ser querido? ¿Por qué se llevó a mi papá? ¿Por qué se llevó a mi amigo si era bien bueno? ¿Verdad? Hoy recibí una llamada, dice, hermano, pues hoy se murió un amigo mío y estoy muy triste, pero Dios conoce nuestro corazón. Y en Deuteronomio capítulo número 28, es algo interesante en estos 68 versículos que marca este capítulo. Claro que no lo vamos a leer todo, pero quise agarrar este capítulo porque tiene que ver mucho con la condición de cual estamos viviendo hoy en día. Pues sabemos que hay muchas noticias que te han llenado de temor, de terror, de angustia, de aflicción, pero el Señor dice en su palabra, este pobre clamó y el Señor le libró de todos sus temores. Quiere decir que nosotros no podemos permanecer o estar en el hoyo de la desesperación, sino que nosotros tenemos a quien acudir, a quien correr. Por eso dice la Biblia que el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces Dios quiere que corramos hacia Él, no que corramos a otros medios, ¿sí? Como dice la Biblia, oíd, escuchar palabra de Dios. No es tanto palabra de hombre, sino que escuchemos palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la garantía que Dios nos revela su bendición. Dios nos revela su bendición y en el versículo número 1 dice la palabra de Dios así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. A mí me llama mucho la atención esto porque todo este capítulo, porque me puse a enumerar las bendiciones y me puse a enumerar las maldiciones. Y es sorprendente el poder ver la cantidad de maldiciones. Es decir, el pacto es, acontecerá que si oyeres. El oír, otra vez, el oír. Como dicen los hebreos, el Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú poseas. Y aquí dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor. Es decir, que no nos dejemos arrastrar por otras voces, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Entonces me puse a ver las bendiciones. Son 28 bendiciones. Si nosotros vemos y nos ponemos a contarlas, bueno, aproximadamente 28, porque puede que por ahí se me haya ido una, ¿verdad? Pero aproximadamente 28
bendiciones si nosotros obedecemos lo que el Señor nos encarga. Y es sorprendente el ver, dice en el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza la lista. Fíjate si no es sorprendente, de 28 bendiciones contra 143 maldiciones. Entonces, en el versículo número 22 dice, el Señor te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Y más o menos son las cosas que están sucediendo. Entonces, antes de preguntarse uno, ¿por qué está pasando esto? Mejor preguntémonos si nosotros estamos obedeciendo, si nosotros estamos escuchando. Nosotros pasamos por una prueba en la familia, cabe aquí testificar, lo digo para exaltar el nombre del Señor. El añublo hay de diferentes significados lo que es el añublo, pero yo voy a dar el que está más apegado a lo que es la Biblia. Una habla de gérmenes que contaminan el arroz, los cereales, pero hay otra traducción que da que viene siendo aire contaminado, traído de muy lejos. Eso es el añublo. Por ejemplo, la tisis es tuberculosis que afecta a los pulmones. El testimonio es que mi esposa pues se enfermó y pues le dio neumonía, ¿verdad? Que bueno, todos ya decían que tenía el COVID, ¿verdad? Pero no, fue neumonía. Fue neumonía y ella se sintió muy mal, pero llegó un momento en que ella nos llamó y dice, pues oren por mí y únjame. Ella dejó de hablar. Se le tuvo que dar el oxígeno, las atenciones, y testifico que Dios es misericordioso y a Él le plació dejárnosla. Y bendito sea el Señor que Él nos reveló que no la internáramos. Si no, ni la estuviéramos contando ahorita. Pero bendito sea el Señor. Ahora, ¿por qué hice eso? Dios me dio a mí la promesa. Yo reclamé estas promesas. Señor, tú dijiste que tú nos vas a guardar. Y nosotros nos apegamos a tus estatutos y tú eres fiel para respaldar tus promesas. No permitas que yo me olvide de los beneficios que tú me has dado, Señor. Y nosotros estamos aquí como familia, agradecidos porque tú nos has dado una familia, ¿sí? Y Dios la sacó adelante a mi esposa. Bendito sea el Señor. Sí, estuvo con oxígeno y todo, pero a mí Dios me habló en Isaías 66, 22, como Dios dice que así como está el cielo nuevo y la tierra nueva, así permanecerá tu descendencia, dice, no perecerá tu descendencia. Y esa palabra, esa promesa yo la tomé, la agarré y dije, ahora sé por qué el Señor nos ha mostrado su benevolencia. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos estemos apegando, estemos aprovechando, amados hermanos, amados amigos, esta gran oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros podamos estar con Él en comunión, gloria a Dios, que no nos estemos desviando a otras cosas que a Dios no le agradan. Yo a este tiempo le he llamado, en este tiempo de transición, le he llamado un sacudimiento a la iglesia, porque a veces se da ese espejo, ese reflejo de que es una iglesia light, comodina, ¿sí? Recuerdo cuando a la iglesia le decía, hermanos, ¿estaremos preparados para una persecución? Hermanos, compren Biblia. Hermanos, memoricen Biblia. Hermanos, vénganse a orar. Hermanos, hay que ayunar. Hermano, ¿por qué? Porque sabemos que eso es lo que nos puede mantener firmes. Y ahora que estamos pasando este tiempo, y esto no es nada, hermanos, va a venir más adelante cosas fuertes, es bíblico, no le debe de sorprender esto. A mí lo que me sorprende y doy gloria a Dios es porque todo esto nuestro Señor Jesucristo lo profetizó. Nuestro Señor Jesucristo lo profetizó.
Pero dice el versículo 3 del capítulo 1 de Isaías, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Entonces Dios quiere que cada uno de nosotros podamos apegarnos a Él. Vamos a ir a otra cita que es Amós, capítulo número 4, versículo número 4 en adelante. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo quiere, hijos de Israel, dice el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Esa es la frase clave de ahorita que voy a leer hasta el versículo número 13. Mas no os volvisteis a mí. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento. Vuelvo a repetir esa frase. Os herí con viento. Con viento solano es lo que aplica lo que es el añublo. Y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Envié contra ustedes mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestro campamento hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón, escapado del fuego. Mas no volvisteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque no te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro del Señor, oh Israel. Ese es el mensaje o parte del mensaje que Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Dice capítulo 5, versículo 4, pero así dice el Señor de la casa de Israel, buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Dios y viviréis. O sea, Dios nos está orillando a que nosotros volteemos a verlo a Él, volver a Él, que nuestra vista, nuestra atención sea hacia Él. 5:14, libro de Amós, profeta, buscad lo bueno y no lo malo. ¿Para qué? Para que viváis. Dice, para que viváis, porque así lo dice el Señor de los ejércitos. Estará con ustedes, como decid, aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia, el juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tenga piedad del remanente. Yo creo que Dios tendrá misericordia, Dios tendrá esa bondad hacia nosotros, porque aquí vemos cómo dice la Biblia que asemeja a Israel como Sodoma y como Gomorra, hablando acerca de la deslealtad, hablando acerca del pecado. Entonces Dios nos está orillando como iglesia a que nosotros podamos detenernos un poco, reflexionar, como dice 4:39 de Deuteronomio. Aprended pues hoy y reflexiona que el Señor nuestro Dios es uno en el cielo y en la tierra, y que Dios quiere que nosotros podamos escuchar su voz, obedecer sus mandatos, como dice su palabra, para que nos vaya bien. Dice, para que te vaya bien a ti y después de ti, es decir, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Para qué? Dice, para que no envíe esa plaga, esa mortandad, como la mandé a Egipto. Y conocemos ese trasfondo, amados hermanos, que la Biblia registra cómo Dios mandó la muerte
a los primogénitos. Pero hubo algo que los libró. Y vemos que fue la sangre. La sangre en los postes, que es el tipo de la redención. Ahora, vemos cómo leíamos en Deuteronomio 6:6, cuando habla acerca de que repetirás estas palabras, las hablarás, las atarás, las escribirás, estarán, ¿sí? Ahora ya no es tanto eso, ya no es tanto eso, o sea, sí está bien, tenemos que repetirle a nuestros hijos, pero más que repetir, más que hablar, si la Biblia hablara así verbalmente, yo creo que nos diría, ya no repitas, ya no hables, ya no las ates, ya no las escribas. Nos diría, ahora vívelas. Dios quiere que vivamos la palabra. Dios quiere que nosotros nos apeguemos a su palabra. Y porque sabemos que Dios es misericordioso. Él es paciente. Él no quiere que nadie, que absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero llevarlos al libro de Hechos, capítulo número 17, porque creemos que Dios de los hebreos es el Dios ahora de nosotros. 17:30, dice así la Biblia en el libro de los Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces podemos ver que es un mensaje de arrepentimiento, porque en el capítulo número 1 del libro de Isaías, volviendo un poco atrás, en el versículo número 16, dice la palabra de Dios que somos aquí exhortados, un llamamiento a un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento verdadero. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Versículo 18, venid luego. O sea, ya hicimos eso. Ahora, venid luego. ¿Quién lo está diciendo? El Señor. Y estemos a cuenta. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ahora, el día martes hice una visita a unas personas nuevas. Estuve en una casa por aquí, en Nicolás Romero. Y estuve ahí primero fue la anfitriona, la señora ahí de la casa, y ella le llamó a su vecina. Y ahí estuvieron ellas y decía, es que queremos que nos explique alguien la Biblia. Y ahí empecé a platicar con ella, les empecé a dar el plan de salvación, les digo, recuerde que la Biblia dice que de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y hasta le hizo, ¡ay! ¿Verdad? O sea, dice que vamos a dar cuenta. Le digo, sí, claro. Pero vemos cómo Dios es misericordioso. Dice la Biblia así, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. El pecado te destituye de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la esencia de Dios. El pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que si alguno es temeroso de Dios, Dios a ese oye. Cuando habla de temor, no está hablando de miedo, está hablando de obediencia. Así es que si uno obedece a Dios, Dios le oye. Porque la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, de manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Dios no quiere que nos vayamos al lago de fuego eterno. Él da una oportunidad y Dios nos invita en esta mañana que podamos valorizar esa oportunidad. Tú que me estás escuchando por primera vez
O tal vez eres un simpatizante, sigues practicando el pecado. Hoy el Señor a ti, a mí y a todo aquel que está escuchando nos está dando esta oportunidad de que podamos arrepentirnos, porque dice el Señor, venid a mí y estemos a cuenta. Venid a mí y estemos a cuenta. O como dice el dicho muy conocido por varios, pues si Dios nos llama, que nos agarre confesados. Es decir, que estemos a cuenta, que podamos pedirle perdón a Dios. Porque dice la Biblia, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa que Dios quiere, que nosotros volteemos a Él, lo podamos ver a Él, porque Él quiere que nosotros estemos y seamos cristocéntricos, que Dios no quiere condenar, Dios no quiere destruir el pueblo. Hay veces que Él deja caer ciertas bendiciones que imponen, una de ellas es el agua. ¿Sí? Bueno, el hombre natural le llama que es la naturaleza, pero vemos cómo Dios manda el agua. Por ahí dicen que cuando la gente está contenta, cuando llueve, porque hay vida. Cuando es cuando la gente está molesta, cuando no llueve, porque no hay alimento. Pero Dios, que es rico en misericordia, Él no nos quiere condenar, Él no nos quiere destruir, no quiere destruir a su pueblo. Por tanto, Él ofrece un perdón absoluto. Un perdón absoluto. Ese perdón está al alcance de todos. Y Dios es misericordioso. Bendito sea el Señor, para que nosotros podamos confesar ese pecado, podamos aceptar la purificación también de Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es por fe. Como dice la palabra de Dios, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Y no te repegues o te apegues a que digas, entonces si no es por obras, bueno, entonces vamos a hacer esto. No, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para que hagamos buenas obras. Entonces Dios nos orilla a que nosotros seamos sabios y que no rechacemos la misericordia de Dios, sino al contrario, que nosotros podamos aferrarnos a sus promesas y que no seamos rebeldes en sus caminos de mi Señor, de tu Señor. Como le he compartido, los caminos de nuestro Señor no son fáciles, pero sí están garantizados. Y Dios nos motiva a que nosotros nos apeguemos a Él. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Ese es el mensaje que Dios tiene para hoy, para cada uno de nosotros. Dios me llama a mí para que me ponga a cuenta con Él. Dios te llama a ti para que te pongas a cuenta con Él. Dios llama a tus familiares para que se pongan a cuenta, a tus amigos, a tus familiares. ¿Sí? Porque la muerte es como la necesidad. Llega cuando nadie la espera y sin que nadie la invite. Pero puede venir en cualquier momento la muerte, que para algunos lo toman como una maldición, pero yo quiero decir que aún la muerte es una bendición, porque hay muchas personas que estando en su lecho han deseado la muerte. Nos dicen, hermano, ya ore para que ya me vaya con el Señor, pero pues Él es el que da la vida. Entonces cuando ellos mueren ya, o bueno, duermen, dice la palabra de Dios, se van a descansar. Y esa es la esperanza, amados hermanos, que cuando nos vayamos de aquí, gloria a Dios, podamos irnos estando a cuentas. Estando a cuentas. Así es que preparémonos más bien para estar en la relación con nuestro Dios. Bendito sea Dios. Preparémonos. Porque todas estas cosas que vienen, ¿sí? Que se están como las piezas de ajedrez que se están uniendo, gloria a Dios. Esto no nos debe de sorprender, porque la palabra del Señor dice, para que cuando suceda,
Acuérdense que ya se los había dicho. Esas palabras son de nuestro Señor Jesucristo. Algunos los expulsarán de las sinagogas, ¿sí? Nos perseguirán. Ya está profetizado, hermano. Por eso cuesta seguir a Cristo, pero cuesta también el santificarse, el apartarse. No hablamos de una perfección, pero sí hablamos de una santificación. Así es que podamos nosotros valorizar esta grande oportunidad que Dios nos está dando, que podemos estar aquí con vida, con nuestros 5 sentidos. Gloria al Señor. Y vamos a orar ahorita para ser agradecidos, porque si estamos con vida es porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Ahí donde usted está en su casa o está viendo en su celular, le invito a que usted ore a Dios. Seamos sinceros en esta mañana. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu grande misericordia, porque sabemos que tú nos oyes, Señor. Tu palabra dice que tú eres quien nos colmas de beneficios. Tú eres quien nos sacias de bien nuestra boca. Y nos acercamos delante de tu presencia, Señor, así como dice tu palabra, que donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre, ahí en medio tú estás con ellos. Y sabemos que tú nos escuchas. Y el día de hoy pedimos perdón, Señor. Nos arrepentimos de todo pecado que hemos hecho, Señor, que nos hemos apartado de la relación contigo, Señor. Que creemos que la vida cristiana es fácil, Señor, pero sabemos que cuesta el camino, pero con tu ayuda, Señor, saldremos adelante. En este valle que estamos cruzando, la mayoría de la humanidad, Señor, por esta psicosis que se mueve a nivel mundial, pero tú eres mayor, Señor, tienes poder, Padre Celestial, para soplar, así como tú soplaste cuando Moisés iba a cruzar el mar. Dice tu palabra que tú soplaste y que tu espíritu se empezó a mover toda aquella noche. Así tú has soplado, soy testigo de ello, que tú has soplado, Señor, y tú te llevas todo ese veneno, Padre, que ha querido venir a afectar nuestros cuerpos. Señor, yo te pido por las familias, Señor, tu palabra dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús somos benditos y declaro bendición sobre la vida de mis hermanos, amigos, vecinos que nos están escuchando en esta mañana, Señor. Sé con ellos, provéles el trabajo, la solvencia económica, pero sobre todo su salud, Padre. Y te doy gracias porque nos das el tiempo para restaurarnos, el tiempo para arrepentirnos, el tiempo para que nosotros podamos valorizar las misericordias a través de esta oportunidad que tú nos estás dando, Señor, ya que los tiempos, Señor, que tú nos das, Señor, son valiosos, aleluya, son esenciales para la salvación. Y te doy gracias, Señor, por esta gran palabra que ha venido a nuestro corazón. Asimismo te pido que tú seas quien bendiga, Señor, a aquellos hermanos que están delicados de salud. Envío tu palabra de sanidad. Toca a mi hermano que está allá, Señor, hospitalizado, o que está ahí en su lecho. Líbralo de la muerte, Padre. En el nombre de Jesús, líbralo del engaño. Como dice tu palabra, mirad que nadie os engañe. Señor, guárdalos del engaño. En el nombre de Cristo Jesús, así como has guardado la vida de mi esposa, así como guardaste la vida de mis hijos, así como guardaste mi vida, Señor, así tú guardas la vida de la iglesia, Señor. Bendigo la iglesia de Atizapán, Señor, de Zaragoza, en el nombre de Cristo Jesús. Su matrimonio, sus hijos, los hijos de sus hijos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pues que Dios nos bendiga, amados hermanos, y si el Señor le place, pues pronto nos estaremos viendo. Gloria a Dios. Recuerde que nuestra línea telefónica está abierta. Hable si usted necesita un consejo, si usted necesita un asesoramiento, estamos aquí para servirle, o también puede venir, claro, siendo precavidos, usando su cubreboca, usando los espacios como nos han instruido. Esto no es nada nuevo, eso es sencillamente disciplina, higiene y para adelante, amados hermanos, pero no nos podemos detener.
Adelante en Cristo Jesús y que el Señor me los bendiga. Hasta la próxima. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.